A las 3:17 de la madrugada del 14 de octubre, una llamada estremecedora entró en la central de emergencias del condado de Lane, Oregón. Iván Gutiérrez, un joven de 27 años, pedía ayuda desde una vivienda alquilada en las afueras del pueblo. Llevaba apenas 2 semanas viviendo allí, intentando desconectarse de su rutina en la ciudad. Estaba solo, o eso creía. Lo que dijo esa noche y lo que se escuchó al fondo de la grabación convirtió esa llamada en una de las más inquietantes de la historia reciente. Esta es la historia de El Reflejo. 911, ¿cuál es su emergencia? Hay alguien en mi casa, pero no lo veo. No está en las habitaciones, está en el espejo. ¿En el espejo? ¿Puede repetir eso? Sí, cada vez que lo miro, hay algo dentro. Tiene mi cara, pero no soy yo. No se mueve igual que yo. Me observa. ¿Está usted solo en casa ahora mismo? Sí, vivo solo, pero lo veo. Cada vez más claro. No es mi reflejo. No está sincronizado. Hace cosas que yo no hago. Mantenga la calma. ¿Qué clase de cosas hace? Me sonríe cuando yo no sonrío. Me señala. Esta noche lo vi moverse hacia el borde del espejo. Si está moviendo, si está saliendo. Iván, salga de la casa si puede. ¿Dónde se encuentra ahora? En el pasillo. Pero ya no hay espejo. Se rompió y aún así lo sigo viendo. ¿Iván? ¿Me escucha? ¿Iván? Está detrás de mí. No hay espejo, pero está aquí. Durante los días siguientes, Iván dejó de salir por completo. Las compras las hacía por aplicaciones, pero rara vez las recogía. La comida comenzaba a acumularse en la entrada. La vecina Clara notó que las luces de la casa se encendían a horas extrañas y que algunas ventanas, especialmente la del pasillo del espejo, permanecían abiertas durante la noche. Iván registraba todo. Su portátil contenía una carpeta con decenas de vídeos, todos iguales, planos fijos hacia el espejo, grabaciones largas, sin movimiento. Pero si uno prestaba atención, algunos detalles no coincidían. En uno de los vídeos, por ejemplo, el reloj de la pared marca las 3:22 de la mañana. En otro, grabado apenas 5 minutos después, el mismo reloj marca las 2:46. Y sin embargo, las sombras sobre las paredes siguen idénticas. Los oficiales que revisaron ese material describieron una sensación de incomodidad. Dijeron que, al mirar fijamente la pantalla, tenían la impresión de estar siendo observados. Uno de ellos pidió su baja médica al día siguiente. Dijo que durante la noche soñó con su propio reflejo, caminando fuera del espejo. Mientras tanto, el cuaderno de Iván revelaba más pistas. Sus últimas anotaciones eran confusas, obsesivas. Dibujos hechos con trazos violentos, en tinta negra. Fragmentos de texto sin sentido aparente. El que imita primero, vence. El espejo es la grieta. No soy el que entró, soy el que quedó. ¿Qué pasa si él me mira antes que yo a él? Narrador. En una hoja separada, escrita en lápiz rojo, aparecía una frase repetida 5 veces. Si llego a cruzarlo, no dejes que me sigan. La investigación se intensificó cuando Mateo volvió a declarar. Dijo que, en su visita, vio que todos los espejos de la casa estaban cubiertos con sábanas negras. Todos, excepto uno, el del recibidor. Le preguntó a Iván por qué lo había dejado descubierto. Iván le contestó sin mirarlo. Porque él también quiere verme. Mateo, un amigo cercano de Iván, era uno de los pocos que mantenía contacto con él desde su mudanza. Habían sido compañeros de trabajo durante un tiempo, pero después de la partida de Iván a las afueras del pueblo, las visitas de Mateo se volvieron más esporádicas. La última vez que Mateo fue a la casa de Iván fue una semana antes de la llamada. Fue él quien notó el extraño comportamiento de su amigo, quien, al parecer, ya no podía escapar de la sombra del espejo. En su visita, Mateo encontró algo que le pareció inquietante. Todos los espejos de la casa estaban cubiertos con sábanas negras.
Todos, excepto uno, el espejo del recibidor. Intrigado le preguntó a Iván por qué había dejado ese espejo descubierto. Iván, con una mirada distante, le respondió sin mirarlo, como si su mente estuviera en otro lugar, porque él también quiere verme. Mateo pensó que las palabras de Iván eran solo una metáfora, producto de la creciente paranoia de su amigo. Sin embargo, había algo en su actitud, en la forma en que evitaba el contacto visual, que lo hizo sentir incómodo. Cuando le preguntó por el espejo, Iván reaccionó de manera extraña, como si ya no estuviera del todo presente. Esa fue la última vez que alguien entró en la casa antes de la llamada al 911. Según los archivos policiales, el espejo del recibidor apareció completamente negro al día siguiente, como si lo hubieran pintado por dentro, pero al tocarlo estaba frío, como una piedra. Y ahí no termina. Clara, la vecina, fue la siguiente en notar algo extraño. Días después de la desaparición de Iván, llamó a emergencias. Dijo haber escuchado a Iván hablando solo durante horas. Palabras inconexas, ruidos de muebles arrastrándose y una voz que no era suya. Una voz más grave, como si lo estuviera imitando. Pero lo más perturbador ocurrió cuando Clara intentó comunicarse con Iván. Al llegar frente a su puerta, notó algo peculiar. Las luces del interior estaban apagadas, pero una figura, inmóvil, podía verse a través de la ventana. Clara tocó la puerta repetidas veces, pero nadie respondió. Lo que vio a través del cristal la dejó paralizada. La figura estaba de espaldas y parecía estar observando un reflejo en un espejo roto. Clara entró al interior con la llave de repuesto, pero al entrar en el recibidor se detuvo. El espejo del que Iván había hablado ya no estaba. Solo quedaba un fragmento, como si alguien lo hubiera arrancado con desesperación. Sin embargo, el aire estaba cargado con una sensación extraña. El frío, como si el tiempo se hubiera detenido. Esa misma noche, la policía encontró más pruebas. Huellas de barro, que no coincidían con las de Iván, llevaban hacia el jardín trasero. Sin embargo, al buscar en el exterior, no encontraron a Iván ni signos de lucha. Solo un pequeño espejo, roto, enterrado bajo la tierra. El caso de Iván Gutiérrez pasó a ser una desaparición sin explicación. La policía no tenía respuestas. Las grabaciones del 911 fueron revisadas una y otra vez, pero la voz que Iván había tenido en esa llamada parecía diferente, más distorsionada, más profunda. Algo no encajaba. La desaparición de Iván dejó más preguntas que respuestas. La policía intentó reconstruir lo que había sucedido, pero las piezas no encajaban. ¿Por qué Iván se aisló tanto? ¿Qué había detrás de sus obsesivos vídeos y sus extrañas anotaciones? La casa estaba llena de rastros, pero ninguno que llevara directamente a Iván. Lo más inquietante, sin embargo, ocurrió cuando los investigadores decidieron revisar los últimos vídeos grabados por Iván. Uno tras otro, los oficiales comenzaron a sentir una creciente sensación de incomodidad al observar las grabaciones. Las grabaciones eran simples. En cada una de ellas, Iván había colocado la cámara frente al espejo del recibidor, grabando en silencio como si esperara algo. Los planos eran fijos, sin movimiento, pero si se observaba con atención, los detalles comenzaban a mostrar una alteración sutil. En uno de los vídeos, por ejemplo, el reloj de la pared marcaba las 3:17 de la mañana. Luego, al siguiente día, el mismo reloj aparecía en una grabación, pero con las agujas detenidas en las 2:47. Las sombras sobre las paredes, sin embargo, seguían igual. Los detectives comenzaron a sentir una extraña presión mientras observaban, como si fueran ellos quienes estuvieran siendo observados. El ambiente en la sala de revisión se volvió opresivo y uno de los oficiales, tras revisar las grabaciones, pidió un permiso médico y abandonó el caso al día siguiente. Ese mismo oficial, más tarde, reportó una serie de sueños perturbadores en los que veía su propio reflejo caminar fuera del espejo. En esos sueños, la figura que lo observaba no era él, sino algo o alguien que lo imitaba. Mientras tanto, un investigador encontró algo aún más extraño en las notas de Iván. No se trataba solo de dibujos o textos sin sentido. Había un patrón en sus palabras, una serie de frases que, a simple vista, parecían desconectadas.
Pero cuando se le dio una nueva mirada, las palabras empezaron a resonar con más fuerza. El reflejo no es quien crees. El espejo lo devoró todo. Si no lo enfrentas, serás reemplazado. Lo más desconcertante fue lo que hallaron en una hoja separada, escrita con lápiz rojo. En ella, Iván había repetido una frase varias veces. Si llego a cruzarlo, no dejes que me sigan. La frase por sí sola no tenía sentido, pero los investigadores comenzaron a preguntarse si Iván no solo había estado luchando con su propia cordura, sino con algo mucho más siniestro. Algo que había estado al acecho en ese espejo, esperando. Mateo, quien había sido la última persona en ver a Iván antes de su desaparición, volvió a ser interrogado. En su declaración, describió un momento extraño durante su última visita. Mientras hablaban, creyó ver a Iván reflejado en el ventanal del pasillo, pero había algo perturbador en esa imagen. Iván estaba de espaldas, inmóvil, y no se movía como él. El reflejo no estaba sincronizado. Cuando Mateo intentó confrontar a Iván sobre lo que había observado, Iván evitó su mirada y le dijo, con una calma perturbadora, «Si no me miras, tal vez no te vea a ti». A medida que la investigación avanzaba, las piezas del rompecabezas se volvían más confusas. Iván había dejado detrás una serie de grabaciones, anotaciones y símbolos, pero lo más desconcertante era la presencia de ese espejo. Algo estaba ocurriendo allí, algo que ni los propios investigadores podían comprender completamente. Un reflejo distorsionado que no parecía pertenecer a este mundo. Las investigaciones seguían sin respuesta, pero los eventos alrededor de la casa de Iván comenzaron a intensificarse. Mientras los detectives exploraban los archivos de su vida, se toparon con un dato perturbador. Antes de mudarse al condado de Lane, Iván había solicitado información sobre una antigua casa en el pueblo. Una propiedad que, según los registros, había estado vacía durante años. La casa no era cualquier vivienda. Había pertenecido a un hombre llamado Daniel Carrillo, un coleccionista de artefactos raros y objetos misteriosos, conocidos por ser coleccionistas de lo oculto. Cuando Carrillo desapareció, la casa fue dejada a la deriva, su interior sumido en un aire de abandono y misterio. Lo más extraño fue que Iván nunca mencionó su interés por esa propiedad, pero sus búsquedas en línea revelaron que había contactado con varios expertos en antigüedades y objetos del ocultismo. Entre ellos, uno en particular, un curandero local llamado Esteban, afirmó que Iván le había pedido consejos sobre una pieza en particular. Un espejo antiguo, uno que había sido conocido por traer consigo algo más que la reflexión de aquellos que se atrevieran a mirarlo. Este espejo, según Esteban, no era un simple objeto decorativo. Era un artefacto que había sido fabricado en circunstancias muy oscuras. Se decía que quien lo mirara por tiempo prolongado comenzaba a perder su propia identidad, como si el reflejo tomara control de su alma. Muchos, según las leyendas, habían intentado destruirlo, pero siempre fallaron. El espejo parecía tener una voluntad propia, una presencia que atraía a aquellos que buscaban respuestas. Esteban mencionó, además, que Iván había estado especialmente obsesionado con este espejo. En sus conversaciones, había mostrado signos de estar completamente cautivado por él. Le había preguntado si era posible encontrar uno similar. El misterio del espejo comenzó a desvelarse cuando un investigador encontró un objeto curioso entre las pertenencias de Iván. Era una pequeña caja de madera con inscripciones en un idioma antiguo. Al abrirla, dentro había un fragmento de espejo, diminuto, pero que parecía brillar con una luz antinatural. Al principio, nadie entendió su significado. Sin embargo, a medida que la investigación avanzaba, más detalles se fueron revelando. Se descubrió que Iván había comenzado a realizar extraños rituales en su casa. Prendas de ropa rotas, velas apagadas y símbolos dibujados con tiza en las paredes. Todo indicaba que Iván había intentado contactar con algo más allá, algo relacionado con el espejo. El gran descubrimiento ocurrió cuando Mateo, el amigo cercano de Iván, recordó algo aún más inquietante. Recordó que, cuando visitó por última vez a Iván, su amigo no le habló del espejo, pero sí de algo más. Iván había dicho, en tono casi inaudible,
Si logro cruzarlo, todo habrá terminado y no podré volver. Mateo no entendió el verdadero peso de esas palabras hasta más tarde. Lo que Iván intentaba decir no era una simple frase de desesperación, era una advertencia. Algo estaba sucediendo dentro de esa casa, algo que iba más allá de los límites de la razón y la lógica. Algo que Iván sabía, pero que nadie más entendía. Los restos del espejo, ahora fragmentados y enterrados en el jardín trasero, parecían tener vida propia. Los investigadores intentaron estudiar las piezas, pero algo extraño sucedía con ellas. No podían acercarse sin sentir una presión insoportable, como si el aire a su alrededor se volviera denso e impenetrable. Cada intento de tocar los fragmentos causaba un leve zumbido, seguido de una sensación de frío extremo. En el último informe policial, se registró que, después de la desaparición de Iván, se recibieron más llamadas extrañas en la central de emergencias. Voces entrecortadas, como si alguien estuviera pidiendo ayuda, pero sin poder identificarse. Al principio se pensó que eran bromas, pero cuando se revisaron los registros, se descubrió algo más perturbador. Una de las llamadas, registrada a las 3:17 de la mañana, contenía una sola frase, dicha por una voz ronca y distorsionada. Ya lo he cruzado y ahora no hay vuelta atrás. El misterio de Iván Gutiérrez y del espejo estaba lejos de resolverse. Cada pista, cada objeto, parecía llevar a algo más oscuro. Y mientras más se adentraban en el caso, más claro se volvía que, de alguna manera, el espejo había comenzado a reclamar lo que le pertenecía. A medida que avanzaba la investigación, los investigadores empezaron a percatarse de algo aún más inquietante. La casa de Iván, que parecía vacía, no estaba realmente deshabitada. Hubo reportes de personas que juraban haber visto sombras moviéndose detrás de las ventanas, figuras que aparecían en la oscuridad, solo para desvanecerse al instante. Clara, la vecina de Iván, quien había sido una de las últimas personas en verlo antes de su desaparición, volvió a dar su testimonio. En su declaración relató que durante los días previos a la desaparición de Iván, escuchó pasos provenientes de la casa, aunque estaba segura de que Iván estaba solo. Sin embargo, lo más perturbador fue lo que escuchó una noche, cuando el sonido de un golpe seco rompió el silencio de la madrugada. Clara dijo que, al mirar por la ventana de su casa, vio una figura frente a la puerta principal de Iván, pero no pudo distinguirla con claridad. Lo único que podía ver era una silueta que se movía lentamente hacia el interior de la vivienda, y lo que parecía un brillo tenue, como si algo estuviera reflejándose en la puerta. Algo que no debería estar allí. Cuando la policía llegó a la casa de Iván, comenzaron a explorar más a fondo. Fue durante esa investigación cuando encontraron algo en la pared del pasillo, justo detrás del espejo del recibidor. Detrás del espejo que Iván había dejado expuesto, los oficiales descubrieron una puerta oculta, sellada con ladrillos. El misterio de esa puerta sellada pasó desapercibido hasta ese momento, pero su presencia era inconfundible. Los ladrillos, viejos y cubiertos de polvo, parecían haber sido colocados con intención de ocultar algo. Los oficiales no tardaron en derribar la pared y abrir la puerta. Lo que encontraron al otro lado fue un pequeño cuarto oscuro, casi vacío. En su interior, un antiguo altar de madera, cubierto de símbolos extraños y polvo acumulado, se encontraba en el centro de la habitación. Pero lo que más llamó la atención de los investigadores fue la gran grieta que recorría la pared opuesta, como si alguien hubiera intentado abrirla desde el otro lado. En el altar, sobre una mesa de madera, había un objeto que dejó helados a todos los presentes. Un espejo, pequeño, de marco dorado. Un espejo que parecía no pertenecer al tiempo, como si hubiera estado allí durante siglos, esperando. El espejo, a diferencia de los otros, no reflejaba la habitación. En su lugar, había algo distorsionado, como una sombra que se movía, algo que no podía explicarse con lógica. Cuando uno de los investigadores se acercó al espejo, vio por un breve instante su propio reflejo sonriendo, cuando él no lo hacía. Al tocar el espejo, el investigador comenzó a sentir una presión extraña en su pecho, como si alguien estuviera empujando hacia adentro. Un dolor punzante.
Fue entonces cuando vio algo que lo dejó paralizado. El reflejo en el espejo comenzó a moverse de manera autónoma. No solo se movía, sino que parecía avanzar hacia él. De inmediato el investigador dio un paso atrás, pero fue demasiado tarde. El espejo comenzó a agrietarse de forma violenta, y en ese momento, una ráfaga de viento helado inundó la habitación. El frío era tan intenso que los oficiales que estaban cerca comenzaron a temblar sin control. Lo que sucedió después es difícil de describir. El espejo, que hasta ese momento parecía un objeto sin importancia, comenzó a brillar con una luz antinatural, como si una energía oscura emanara de su interior. Los investigadores, aterrados, retrocedieron, pero el espejo continuaba emitiendo una fuerza incontrolable. Fue en ese momento cuando uno de los oficiales, en un acto de desesperación, intentó destruir el espejo, pero al hacerlo, el reflejo del investigador en el cristal dejó de ser él. En lugar de su imagen, apareció un rostro que no le pertenecía, uno con una expresión vacía y vacilante. Cuando el espejo finalmente se rompió, el cuarto quedó en silencio. Nadie sabía qué había sucedido realmente. Lo que sí sabían era que la casa de Iván ya no estaba sola. Algo había cruzado esa puerta, algo que no debía estar allí, y con el espejo roto, la puerta entre los mundos había quedado abierta. Lo que los oficiales no entendieron en ese momento era que Iván no estaba simplemente perdido. Había cruzado al otro lado, y el espejo, de alguna manera, había quedado atrapado en la grieta entre ambos mundos. Algo había salido, algo que había comenzado a imitar a Iván. Después de la extraña ocurrencia en la casa de Iván, los investigadores intentaron cerrar el caso, pero algo persistía, una sensación inquietante que no podían ignorar. El espejo había sido destruido, la puerta sellada había sido abierta, pero la presencia que había quedado atrás parecía seguir viva. Los archivos del caso contenían algo que nadie había querido revelar. El reflejo no solo se había quedado en el espejo. A lo largo de la investigación, hubo una serie de llamadas telefónicas inquietantes provenientes de la misma casa. Llamadas hechas a la central de emergencias. El número de teléfono de Iván había sido desconectado, pero las llamadas continuaban. En una de ellas, se escuchaba una voz. No era la de Iván, pero tampoco era una voz desconocida. Era una voz distorsionada, como si alguien estuviera tratando de imitarlo, repitiendo las mismas palabras, con las mismas pausas, pero con un tono extraño, más profundo. Lo que los operadores de emergencias escucharon fue un eco, una repetición exacta de lo que Iván había dicho durante su primera llamada, pero con un matiz diferente. La llamada se cortó abruptamente, pero la sensación de que algo había cambiado en la casa creció. Clara, la vecina, fue otra de las personas afectadas. Después de la desaparición de Iván, comenzó a experimentar sucesos extraños en su propia casa. Puertas que se cerraban solas, luces que se apagaban y encendían sin razón aparente, y, lo más aterrador, una sombra que la seguía por toda la casa. Clara se encontraba constantemente mirando detrás de ella, como si estuviera siendo observada, y aunque nunca veía a nadie, sentía que alguien estaba allí. Un día Clara decidió ir a la policía, temerosa de lo que estaba ocurriendo. Durante su visita confesó que en los días previos a la desaparición de Iván, había notado algo peculiar. A través de la ventana de su casa, había visto lo que le pareció ser Iván, de pie en el jardín, mirando hacia su ventana. Pero algo no estaba bien. Aunque sus ojos seguían fijos en ella, sus movimientos no eran naturales. Se movía torpemente, como si estuviera siendo controlado desde algún lugar fuera de su cuerpo. El caso de Iván había empezado a tomar una dirección aterradora, pero lo que no sabían era que la clave para entender lo que sucedía estaba más cerca de lo que pensaban. La policía decidió realizar una última búsqueda en la casa de Iván. Al revisar el cuarto en el que Iván había guardado sus pertenencias, encontraron algo que no habían visto antes. Un cuaderno cubierto con marcas que parecían hechas a mano, con una caligrafía errática y desesperada. Las páginas estaban llenas de frases fragmentadas, garabatos, pero había algo claro en todo ello. Iván había intentado escribir un plan, algo que describía como la puerta que no debe abrirse y el reflejo que no es mío. En una de las últimas páginas, Iván había dibujado un círculo alrededor de un símbolo
que los investigadores reconocieron como uno relacionado con rituales oscuros. Bajo el símbolo, Iván había anotado: Lo que se cruza no puede volver. A medida que el caso se adentraba en lo inexplicable, Mateo, el amigo de Iván, comenzó a tener pesadillas recurrentes. En sus sueños se encontraba en la misma casa de Iván, pero no era la casa que recordaba. Estaba oscura, opresiva, y el aire era denso, como si estuviera atrapado dentro de una caja. En el sueño siempre se encontraba frente al mismo espejo que Iván había cubierto antes de desaparecer. Cada vez que Mateo se acercaba, sentía una presencia más fuerte. El espejo, en lugar de reflejarlo, lo absorbía, como si estuviera tratando de atraerlo hacia su interior. Una noche Mateo despertó en medio de la oscuridad, empapado en sudor. Se levantó, temeroso de lo que había soñado, pero algo lo impulsó a ir hacia su oficina. Al revisar su teléfono, vio un mensaje de Iván, un mensaje que había llegado esa misma noche, aunque Iván había desaparecido semanas antes. El mensaje estaba vacío, pero en el archivo adjunto había una foto. La imagen mostraba el rostro de Iván, pero no estaba sonriendo. En lugar de eso, su rostro estaba distorsionado, como si algo estuviera asomándose desde el fondo de su reflejo. Mateo no pudo evitar pensar que Iván había cruzado una línea que no debía cruzarse, una línea entre este mundo y el siguiente. Lo que había quedado atrás no era Iván, era algo más, algo que usaba su rostro, su cuerpo, su voz, pero que no era él. Y ahora Mateo estaba comenzando a entender. Lo que Iván había enfrentado, lo que había desatado, era un reflejo distorsionado, una entidad atrapada en el espejo, algo que ahora comenzaba a acecharlo a él también. El mensaje de Iván dejó a Mateo al borde de la desesperación. Aunque había intentado ignorar lo que había sucedido, el eco de lo ocurrido seguía resonando en su mente. La idea de que algo de Iván seguía atrapado, algo que no era él, lo persiguió durante días. Pero lo peor aún estaba por llegar. Una noche, mientras Mateo trataba de dormir, escuchó un sonido proveniente de su espejo. Al principio pensó que era su imaginación, pero luego el sonido se repitió, más fuerte. Era como si algo golpeara contra el cristal. Despertó sobresaltado, pero cuando miró hacia el espejo, no vio nada fuera de lo común. Sin embargo, algo lo perturbó profundamente. Su reflejo no estaba sincronizado. Movía la mano, pero su reflejo se quedó quieto, observándolo fijamente. Mateo no pudo soportarlo más. Aterrorizado, decidió salir de su casa e ir a la policía para pedir ayuda. Pero al llegar a la estación, algo extraño ocurrió. El reflejo de su rostro en el vidrio de la puerta de entrada estaba distorsionado. Era su rostro, pero estaba demasiado pálido, y sus ojos, vacíos, lo miraban fijamente. Antes de que pudiera reaccionar, la imagen se desvaneció. Fue entonces cuando recordó las palabras de Iván, lo que había escrito en su cuaderno, lo que había intentado advertirle. Si llego a cruzarlo, no dejes que me sigan. A partir de ese momento, Mateo ya no pudo escapar del reflejo. Durante las siguientes semanas, lo comenzó a ver en todas partes, en los espejos de su casa, en las vitrinas, incluso en las superficies de agua. Siempre era él, pero no lo era. Algo dentro de él lo miraba, y no podía deshacerse de esa sensación. Un frío insoportable lo invadía cada vez que se encontraba frente a una superficie reflectante. El espejo de Iván, el que había estado en el recibidor, había sido destruido, pero sus fragmentos comenzaron a aparecer en lugares extraños. En el fondo de una bolsa de basura, entre las hojas caídas del parque y en la tapa de un bote de pintura vacío. Los fragmentos parecían atraer la luz de una forma peculiar, como si la oscuridad se reflejara en ellos, incluso cuando no había ninguna fuente de luz visible. El mismo fenómeno que había acechado a Iván ahora perseguía a Mateo. Era como si algo estuviera cruzando entre los mundos, a través de los reflejos, y su rostro se desdibujaba cada vez más. El concepto de la realidad comenzó a desmoronarse. Ya no sabía si lo que veía era su reflejo o si el reflejo había tomado su lugar. En un intento desesperado por comprender lo que estaba ocurriendo, Mateo regresó a la casa de Iván, decidido a desentrañar el misterio. Al entrar, la casa parecía intacta, pero algo estaba mal. El aire era pesado, como si estuviera atrapado en un limbo entre dos mundos.
Las paredes, antes tan familiares, ahora parecían estar distorsionadas. El pasillo, que Iván había cubierto con sábanas negras, parecía más largo de lo que recordaba. Finalmente, Mateo llegó al cuarto donde Iván había guardado su cuaderno, el que contenía todas las pistas. Mientras hojeaba las páginas, algo extraño ocurrió. Una figura apareció en el espejo. Al principio pensó que era su propio reflejo, pero al mirar más de cerca, notó que la figura lo estaba mirando a él. La figura no era Iván, no era ninguna de las personas que Mateo conocía. Era una sombra, un ser distorsionado que se movía lentamente hacia él, imitando sus gestos, pero con una desincronización aterradora, como si estuviera atrapado en un loop de tiempo y espacio. Mateo sintió un pánico indescriptible. Intentó retroceder, pero su reflejo no lo siguió. En lugar de eso, la figura en el espejo comenzó a avanzar, cada vez más rápido, cada vez más cerca. Finalmente, cuando Mateo tocó la superficie del espejo, la figura lo atravesó, como si fuera una sombra oscura, fría y pegajosa. En ese instante, Mateo entendió lo que Iván había intentado advertirle. El reflejo no solo imitaba, sino que absorbía, consumía. Lo que sucedió a continuación fue aún más aterrador. Mateo desapareció sin dejar rastro. El espejo, una vez roto, dejó de reflejar la imagen de cualquier persona. En su lugar, aparecía un vacío oscuro, como si algo estuviera esperando al siguiente que se acercara. Los investigadores que habían estado trabajando en el caso de Iván, al ver lo que había ocurrido con Mateo, decidieron sellar la casa de Iván por completo, colocándola bajo vigilancia constante. Pero no tardaron en descubrir que los reflejos no se limitaban a la casa de Iván, se extendían a otras áreas del condado. La gente comenzó a reportar extrañas apariciones en sus espejos, sombras que no correspondían a sus propios movimientos y, en algunos casos, desapariciones. A medida que el misterio se expandía, los habitantes del condado de Lane comenzaron a vivir en constante temor. Las historias sobre el espejo maldito se propagaban y cada vez más personas informaban sucesos extraños. Espejos rotos en sus hogares, reflejos que no coincidían con sus movimientos, o sombras oscuras que se deslizaban por el cristal. Los ecos de lo que había comenzado con Iván y Mateo parecían multiplicarse, como si algo estuviera tomando forma y expandiéndose. Pero lo más inquietante no era solo lo que ocurría en los espejos, sino lo que sucedía cuando alguien se acercaba a ellos. La sensación era la misma, una presión en el pecho, una sensación de frío extremo y, sobre todo, un susurro lejano. Algunas personas afirmaban escuchar voces distorsionadas al acercarse a los espejos, voces que hablaban de cruzar al otro lado. Los investigadores decidieron acudir al lugar donde todo comenzó, la casa de Iván. Pero al llegar, algo había cambiado. El terreno alrededor de la casa estaba desolado, como si el tiempo mismo hubiera dejado de pasar allí. La atmósfera era densa, pesada. El aire se sentía como si algo estuviera observando, esperando. Dentro de la casa, todo estaba en su lugar, pero la sensación de que algo estaba atrapado en esa realidad era innegable. En el pasillo donde el espejo había sido destruido, el lugar parecía casi normal, pero había algo extraño, un brillo tenue que provenía de la pared. Los investigadores, armados con linternas, lo descubrieron. Una grieta en la pared, del tamaño de un espejo. Al inspeccionar la grieta más de cerca, se dieron cuenta de que la pared estaba cambiando. No solo se veía un simple defecto en la estructura de la casa, sino que la grieta parecía moverse, expandirse y contraerse como si estuviera viva. Y de ella se empezó a emanar una ligera neblina. La misma neblina que Iván había mencionado en sus últimos días. Los oficiales intentaron alejarse, pero al hacerlo, la grieta se expandió más rápido. La neblina cubrió la habitación y en medio de esa niebla algo comenzó a tomar forma. Un reflejo, sí, pero no un reflejo común. Era algo más. Un ser, oscuro, vacío, que miraba a los investigadores desde dentro del cristal de la grieta. Los oficiales intentaron huir, pero la puerta se cerró de golpe. La neblina, que había comenzado a moverse lentamente, ahora los rodeaba por completo.
Los reflejos de sus propios rostros se distorsionaban y se multiplicaban en el aire, como si fueran sombras atrapadas dentro de un sueño interminable. Los murmullos de las voces aumentaron en volumen y las figuras dentro de los reflejos comenzaron a moverse, pero no de acuerdo con las acciones de los investigadores. Era como si estuvieran observando algo, como si ellos mismos estuvieran siendo observados por esos reflejos, esos seres atrapados dentro del cristal. En un intento por escapar, uno de los oficiales rompió una ventana con la culata de su arma, y al instante la neblina se disipó. La grieta en la pared desapareció, pero lo que quedó atrás fue aún más aterrador. El espejo de Iván, o lo que quedaba de él, había dejado una marca. En la pared, donde antes no había nada, había ahora una silueta grabada, una silueta que mostraba el rostro de Iván o de algo que lo había reemplazado. La marca no era permanente. Parecía que el rostro cambiaba cada vez que alguien lo miraba, como si se transformara, se adaptara y absorbiera más de la persona que lo observaba. Lo peor de todo es que en la base de la marca había una inscripción, escrita con algo que parecía sangre, que decía: El reflejo ha cruzado. No queda nada de quien fui. Y entonces, como si hubiera sido predicho desde el principio, la conexión entre el mundo de los reflejos y el nuestro se rompió. Los investigadores que sobrevivieron esa noche se retiraron del caso, aterrados. Pero el daño ya estaba hecho. Las grietas no solo aparecían en la casa de Iván, sino en otras casas cercanas. Y cada vez que alguien se acercaba a esas grietas, sentía la misma presión, la misma sensación de que algo lo estaba observando. Las desapariciones continuaron. Personas que entraban en las casas donde los reflejos se volvían más oscuros, nunca volvieron a ser las mismas, si es que volvieron. Nadie sabe lo que realmente ocurre cuando alguien cruza ese umbral. Y ahora, a medida que la historia de Iván y su reflejo se desvanece en el olvido, la leyenda persiste. En las grietas de las casas deshabitadas, en los espejos rotos, el reflejo de Iván, el reflejo que no era suyo, todavía sigue buscando a otros. Y una pregunta permanece: ¿quiénes son los verdaderos reflejos? Y sobre todo, ¿quién se está mirando realmente? El caso de Iván Gutiérrez y el espejo maldito nunca fue resuelto. Aunque las autoridades intentaron poner fin a la leyenda, las desapariciones no cesaron. Las grietas en los espejos seguían apareciendo, y el reflejo que una vez atrapó a Iván ahora parecía extenderse más allá de la casa donde todo comenzó. A medida que los años pasaban, la gente olvidó el horror que se había desatado en el condado de Lane. Sin embargo, algunas historias no desaparecen. Algunos dicen que el reflejo sigue buscando nuevos hogares, nuevas víctimas a las que atraer. Aquellos que se atreven a acercarse a un espejo roto o a una grieta en la pared pueden sentir la presión, la presencia de algo más allá de la superficie del cristal. Las investigaciones oficiales fueron cerradas, los documentos del caso destruidos. Pero hay quienes afirman que el reflejo de Iván sigue presente, observando desde las sombras, esperando el momento exacto en que alguien más cruce ese umbral. Algunos testigos aseguran haber visto su rostro en los reflejos de los espejos cercanos a la casa donde vivió, o incluso en espejos de lugares tan distantes como tiendas, restaurantes y estaciones de tren. ¿Qué significa todo esto? ¿Quién o qué ha cruzado al otro lado del espejo? La pregunta persiste, y aunque los registros oficiales han sido borrados, la historia de Iván Gutiérrez, su espejo maldito y sus reflejos distorsionados nunca será olvidada. Queda una inquietante verdad. Algunas veces, los reflejos no son lo que parecen. Los sobrevivientes del caso, los testigos que se atrevieron a hablar, siempre coinciden en una cosa: nadie ha visto realmente lo que hay al otro lado del espejo. Porque lo que se refleja ahí no es la realidad. Lo que se refleja es el caos, lo que no puede existir en nuestro mundo, y lo que permanece esperando en las grietas de nuestra percepción. Y así, la historia de Iván y Mateo se desvanece entre las sombras, como las huellas de un paso perdido en la niebla. La única certeza que queda es que la línea entre los reflejos y el mundo real es más delgada de lo que creemos. Y a veces, un simple vistazo puede ser todo lo que se necesita para cruzarla.
Y tal vez, si miras al espejo en este mismo instante, podrías notar algo extraño, algo que no está sincronizado. Quizás el reflejo te esté mirando a ti. No olvidéis suscribiros al canal para estar al tanto de más historias inquietantes como esta que os acabamos de contar.